vamos a tener el tema de hoy en las promesas de Dios. Vivimos en las promesas de Dios, ¿sí o no? ¿Seguro? Vamos a ver si es cierto. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que habla siempre a nuestros corazones, primero a nuestras mentes, para que, como escuchábamos en la escuela dominical, tú pongas esa palabra en nosotros, primero para oírla con la mente, con el corazón, con el entendimiento puesto en lo que es lo que necesitamos de ti cada día. Es nuestro alimento diario, pero no solo para oírla, sino para poder hacerla, para vivir por ella, para que este mundo que está perdido, que está en contra de ti, Señor, pueda conocer, por ejemplo, la salvación en Cristo por cómo vivimos nosotros de tus promesas, porque tú un día nos mostraste esa cruz para llegar a la salvación. Por esa palabra, Señor, que nos habla cada día por medio de devocionales. Y queremos hoy día, Señor, como cada domingo, abrirla para que tú toques nuestros corazones y no salgamos de aquí de la misma forma que llegamos, sino entendiendo tu verdad para hacerla. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a estar centrados en un pasaje ya en Lamentaciones. Va a ser un día oscuro hoy. No, pero Lamentaciones es un libro que escribió, eh, lo más probable, el profeta Jeremías. Por eso algunos dicen que Jeremías es el profeta llorón. No, no es para nada un profeta llorón. Escribió en un desastre inmenso que sucedió en Jerusalén por causa del pecado del pueblo de Israel y el juicio de Dios sobre él. Pero en el capítulo 3 hay un pasaje muy hermoso que nos habla acerca de la fidelidad y de la misericordia de Dios. Y si uno lee ese texto en hebreo, o mejor dicho, si uno mira ese texto como está escrito en hebreo, ahí está mejor, ¿sí? Vamos a ver que cada 3 versículos comienzan con la primera letra con una letra del alfabeto, se repite cada 3 versículos. Entonces tiene esa poesía hebrea que es muy hermosa incluso a la vista. Es un detalle para saber más. ¿Ok? Y vamos a ver entonces qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros hoy respecto de lo que Él es, de lo que Él dice, de todas sus promesas, para que nosotros aprendamos a vivir de su palabra, de su promesa. Anhelemos de verdad su palabra cada día porque no vivimos en otra parte si no es en ella y por medio de ella. Y una de las historias que quizás es más espectacular de la Biblia que habla acerca de esto que les acabo de comentar está, no se le va a ocurrir nunca este pasaje, en Éxodo capítulo 3, no, no lo busquen, voy a comentarles nomás, cuando sucede este encuentro de Dios con Moisés en la zarza. Recuerda el pasaje, ¿no? Y es donde Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Y Dios da a conocer su nombre, ese que los judíos no pueden pronunciar. Y le dice, yo soy el que soy. Y en su nombre está diciendo todo, aunque a nosotros no nos suene de buenas a primeras que Él lo está diciendo todo. De hecho, en todo ese pasaje, cuando Él da a conocer su nombre, está manifestando su inmenso poder. ¿Y cómo lo muestra? En una zarza que arde pero no se consume. ¿Cuánto poder hay ahí? Está mostrando su santidad. Quítate el calzado porque la tierra donde tú estás es santa. Su justicia porque Él no acepta pecado. Y dice que Moisés se cubrió su rostro para no ver al Señor, porque era pecador. Y vemos en el pasaje cómo entonces Dios manifiesta que es el que es. Un Dios eterno. Le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios, eternamente. Un Dios que es fiel. ¿Por qué se le apareció Dios a Moisés ahí? Porque vino a rescatar a su pueblo de Egipto, a cumplir la promesa que había dado en Abraham y llevarlo a la tierra prometida, ¿no? Dios es fiel. ¿Cuándo? Siempre. Un Dios que es misericordioso oyó Dios el clamor del pueblo
Y es interesante, no fue Moisés a buscar a Dios, no fue nadie a buscar a Dios, Dios vino al hombre. Y es lo mismo que está haciendo hoy. Dios es un Dios de misericordia. Solamente en ese pasaje, por eso le digo, quizás es el más espectacular de la Biblia, cómo Dios se presenta a cada uno de nosotros, para que oigamos su voz, quién es Él, y seamos movidos por Él en todo lo que Él es y nos da por medio de ¿qué? Sus promesas. Dios es el que hizo pacto con Abraham. Recuerda, mucho antes en el libro de Génesis leemos que Dios le dice a Abraham que va a ser de él un pueblo grande, que va a ese pueblo darle la tierra y qué más. Y quizás el versículo más lindo que podemos leer ahí, que es, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y de qué está hablando ahí? De la salvación en Cristo. Pacto de Dios, promesa de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Y tenemos promesas ahí para bendecirnos, ¿o no? Y desde antes, incluso, por ejemplo, en Génesis, una vez que el hombre peca por no hacer caso de la promesa de Dios, que le dice al hombre, puedes hacer todo, puedes comer de todo, pero ojo, de ese fruto no comas. Palabra de Dios. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció la palabra de Dios, no creyó en su promesa, pero la promesa decía, de cierto, si comes de ese fruto, morirás. Y aquí estamos con nuestra naturaleza caída, muertos en delitos y pecados, espiritualmente hablando. Pero después dice en Génesis, a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. ¿Y de qué está hablando ahí? De la cruz de Cristo. Desde el principio de la historia del hombre, Dios está dando su promesa, cumple su promesa y ejecuta su promesa porque Dios no cambia y es fiel a sí mismo. Y tenemos que aprender esas cosas de Dios para decir, yo quiero descansar siempre en tus promesas, ¿sí o no? Como escuchábamos en la mañana de los discípulos que iban en la barca. ¿Cuántos iban descansando en la barca? Ni uno. Y muchas veces, como dijo Miguel en la clase, vivimos las vidas de esa manera. No sabemos descansar en el Señor porque o no conocemos las promesas de Dios o no las consideramos como de Dios en nuestras vidas. ¿Y confiamos en qué? En lo que nuestros ojos ven, en la tormenta, en cualquier desastre que podamos estar sufriendo. Yo no sé cómo está tu vida hoy y lo más probable es que estés en una situación, pasando una situación difícil. Pero Dios tiene promesas. Y la pregunta es, bueno, ¿en qué estás descansando? ¿En salir pronto de acá? Ojalá el pastor predique lo más corto posible para poder ir a solucionar mis problemas, o descansando en el Señor. Dios cumple siempre sus promesas. Y hay una preciosa que está ahí en Ezequiel capítulo 18, que dice, no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, del pecador. Convertíos, pues, y viviréis. ¿Es promesa del Señor o no? Absoluta. Dios promete, Dios cumple. La pregunta es, ¿tú vas a confiar en esa promesa? ¿Conoces al Señor? ¿Has entregado su vida al Señor? Él no quiere que tú mueras. Pero si tú no confías en Él, si tú no entregas la vida a Cristo, no vivirás. Estarás eternamente separado de Dios. Eso se llama condenación, infierno. Gran promesa del Señor para que vayamos a Él, creamos de verdad, confiemos en su promesa, entreguemos nuestra vida a Cristo para tener vida con Él, juntos, todos, eternamente. Dios cumplió fielmente todo lo que prometió para dar salvación al hombre. ¿Se acuerda ya en Génesis 3:15 dijo? Habló de la cruz y en adelante dio una serie de profecías, todas, cada una de ellas las cumplió completamente, sin faltar nada, para cumplir su plan de salvación. Leemos, por ejemplo, por decir algunas, en Isaías dice, porque un niño nos es nacido, conocemos esa, ¿no? Y la escuchamos en Navidad porque ahí viene. No, es de todo el tiempo, es de todos los días.
Es promesa de Dios para ti. Hijo nos es dado el principado sobre su hombro. Y está hablando del poder de Cristo, la autoridad de Cristo. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Promesa de Dios para hoy. Y luego en Miqueas vemos otra cuando habla de Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, va a estar entre las ciudades, ¿no? Entre las naciones. De ti saldrá el que será rey y señor de Israel. Y sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Y estamos hablando de una profecía que fue dada 500 años, por ahí antes de que realmente viniera Dios a este mundo en la persona de Jesús. Dios cumplió incluso con el lugar y también en el momento. ¿Y cuál fue ese momento? Gálatas 4:4 que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiese. Dios cumplió todas sus promesas y las sigue cumpliendo hoy. Y la pregunta es, ¿cuántas de sus promesas crees tú en tu vida? ¿Cuántas de sus promesas las estás haciendo tuyas? ¿Vivimos en las promesas de Dios? Gracias, Señor, por la salvación que me diste, porque pusiste un día en mi corazón el saber que Cristo murió por mis pecados y entregarme a Él para que no solo sea mi Salvador, sino también sea mi Señor, porque eso es lo que Él promete. Entonces yo vivo en sus promesas, pero hay más promesas. Sabemos que Dios siempre es el mismo, Dios no cambia nunca y siempre va a actuar de modo consecuente con Él mismo. Él nunca va a hacer algo que sea distinto de Él, porque Él es Dios. Y suena tan difícil de entender en un sentido, fácil en la gramática, pero difícil de entender en la vida porque nosotros sí cambiamos. Y un día podemos amanecer, como decimos, con la pata izquierda, o un día podemos amanecer contentos y el día va a ser absolutamente distinto. Pero Dios no cambia. Por decirlo humanamente hablando, Dios amanece todos los días igual, como Dios. Dios es un Dios de promesas, gracias Dios por eso, ¿no? Y se encarga de hacernos saber que siempre las cumple, siempre va a cumplir todas sus promesas. Ahora, no tenemos que pensar que Dios es como un viejito pascuero que anda regalando lo que sea a quien sea. No, Él es santo y Él es justo. Y como Él nunca va a dejar de ser el que es, siempre va a cumplir sus promesas porque es santo y las va a cumplir en toda justicia porque Él es justo. Así es como Dios cumple sus promesas. Dios es amor y porque te ama va a cumplir su promesa. Dios es misericordioso y en su misericordia va a cumplir su promesa. Dios no regala porque sí, Dios regala porque es Dios. Sus promesas y las cumple. Pensemos, por ejemplo, en Adán. Dios cumplió su promesa, ¿no? Hizo Adán lo que no debía y Dios cumplió su promesa y emitió un juicio, muerte. Y en Adán, todos nosotros. ¿Cumple Dios sus promesas? Absolutamente. Incluso aquellas que no nos gustan, ¿te das cuenta, no? Generalmente cuando pensamos en las promesas de Dios, pensamos en las que nos gustan. Gracias a Dios por tus promesas, pensando que son todas buenas para mí. Dios cumple todas sus promesas, no solo las que nos gustan a nosotros, porque Él es Dios, no nosotros. Acán, ¿se acuerdan de Acán o no? De la ciudad de Jai, cuando fueron a atacarla y dijeron que nadie se guarde ningún botín porque va a ser anatema. ¿Y Acán qué hizo? Desobedeció, se lo guardó y se cumplió la promesa, ¿no? Absolutamente. Y ahí murió él y toda su familia. Moisés, ¿se cumplieron las promesas en Moisés o no? Todas. Moisés, y uno lee allá en Hechos capítulo 7, era el escogido por Dios para llevar el pueblo a la tierra prometida, ¿sí o no?
Pero él lo quiso hacer antes de tiempo y terminó matando a un egipcio. Por lo tanto, sufrió un castigo por 40 años en el desierto, porque Dios cumple sus promesas. ¿Cuándo? Cuando es el tiempo de Dios. Y ahí aprendemos otra verdad. Israel, para tomar un grupo más amplio. Israel conocía todas las promesas de Dios, todas las que fueron leídas en el monte Gerizim y en el monte Ebal. ¿Recuerdan, no? El texto de Josué. No faltó ninguna de las palabras que Moisés dijo que se dijesen. Dice el texto allá en Josué. Las escucharon todas y sin embargo Israel pecó y se apartó de Dios y fue en pos de otros dioses, fue en pos de ídolos y dejó a Dios en segundo o en tercer lugar. Nosotros nunca hacemos eso, ¿cierto? ¿Seguro? Nosotros a veces hacemos lo mismo. Y Dios dice ahí que cumplió su promesa y iba a enviar juicio y castigo y envió un montón de profetas para anunciar exactamente eso, entre ellos Jeremías. ¿Y qué pasó? Y hubo juicio. Y se destruyó Jerusalén y el templo y todo. Y una cantidad de muertes impresionante. Juicio que Dios había dicho, prometido, cómo lo iba a hacer, con detalle, en Deuteronomio capítulo 28. Ahí está. Él lo había dicho. Incluso cómo iban a ser las muertes. Todas las promesas Dios las cumplió al pie de la letra, pero se nos olvidan esos textos. Están ahí para nuestra enseñanza, como dice Pablo. Por tanto, Dios va a cumplir sus promesas y va a tener misericordia de quien quiera tener misericordia y se va a compadecer de quien se quiera compadecer, en especial de sus siervos que obedecen sus promesas. Pero por otro lado, Dios promete castigar al pecador. Y eso lo hemos visto en estos ejemplos que recién comenté. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, si yo soy siervo de Dios, ¿desobedezco a Dios? ¿Desobedeces tú al Señor? ¿Cuáles son las promesas de Dios por tu desobediencia? Esas no las has leído, ¿cierto? Están en la palabra de Dios. Dios las sabe, Dios las cumple. Porque Dios es Dios. Dios no deja de ser Dios. El único que puede cambiar eres tú si decides obedecer o desobedecer. Pero las promesas de Dios están. ¿Mientes? ¿Se acuerdan de Acán, que se quedó callado? ¿Haces lo mismo tú? ¿Mientes por salvarte una cosa, por lograr otra? Son mentiras chiquitas, ¿no? No son tan grandes. Pero las promesas de Dios son fieles, no cambian. Y Dios sabe, lo sabe todo. Y conoce tu corazón. ¿Sigues el consejo? ¿Recibes consejo de parte de Dios en su palabra? ¿Recibes consejo de parte de hermanos, de parte del pastor? ¿Que va de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Sigues el consejo? ¿O vas en pos de otras cosas? Porque las promesas de Dios también están para eso. Y no te van a gustar. Y Dios no cambia. Siempre como iglesia preguntamos cómo estamos en la lectura de la palabra, los devocionales. Y muchas veces yo les he preguntado y me ponen cara de, como no queriendo decir, mira, no lo estoy haciendo. Y cuando no haces eso, lo que no te estás dando cuenta que estás haciendo es que estás apartando del Señor. ¿Por qué? Porque igual tus oídos están escuchando cosas, tus ojos están viendo cosas que son las que te están guiando en ese momento, no la palabra de Dios. Te apartas de Dios. ¿Y qué pasó cuando el pueblo de Dios se aparta de Dios? Llegaron las promesas de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué a ti no? ¿Qué tienes tú de especial para que las promesas de Dios no obren en tu vida? ¿Tienes algo, no? No, ¿cierto? Dios es fiel y le va a cumplir igual. Entonces, ¿por qué soy tan porfiado? ¿Será porque no las creo? ¿Será porque tengo que crecer más espiritualmente hablando? ¿Será que necesito consejo? ¿Será que necesito orar?
o que tengo que declarar a mi corazón, si yo soy de Dios y dependo de sus promesas, de aquí en adelante vivo por sus promesas y voy a dejar de hacer lo que no conviene? ¿Cuándo va a ser ese día? Que sea hoy. Dios va a tener misericordia. Dios también va a enviar juicio. Consecuencias del pecado. Todo eso está en sus promesas. Y el ejemplo lo tenemos, y les dije que íbamos a ir allá al libro de Lamentaciones, es la destrucción de Jerusalén. Todo el libro de Lamentaciones está inserto en la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y estamos hablando entre el año 586 al 603, más o menos, antes de Cristo. Y eso podríamos decir que son como unos 900 y algo años después de que Moisés sacó al pueblo de Egipto. O sea, después de que se leyeron las bendiciones y las maldiciones en el monte de Gerizim y en el monte Ebal. No fue mucho lo que duró el pueblo en incumpliendo la palabra de Dios para que las promesas de Dios le cayeran encima. El Señor llamó al arrepentimiento, pero el pueblo decidió cerrar su corazón a la voz de Dios. Mire lo que dice el versículo 1. Aquí habla Jeremías. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Y uno puede decir, ¡ay, qué malo que Dios se enojó! Esa es la visión humana que no conoce a Dios. No, ese enojo de Dios es parte de su promesa. Él está cumpliendo su promesa en forma de juicio. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Y es probable que nosotros alguna vez en nuestra vida nos hayamos, y quizás hoy, ¿no?, sentido de esta manera. Cuando nada funciona, cuando todo está mal, cuando el cielo está negro, más que ahora. Y no vemos solución en adelante. Créeme que algo está haciendo Dios ahí. Es lo que está diciendo Jeremías. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Todo me cuesta, ¿sí? Todo sale mal. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo, me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. ¿Alguna vez has estado así? Y dice, Señor, y vas a rogar al Señor y le vas a pedir al Señor ayuda. ¿Y qué dice el versículo 8? Aún cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Ya no. Porque Dios está cumpliendo sus promesas. Es terrible la situación, ¿o no? Y de pronto llegamos al versículo 21 y vemos a Jeremías diciendo, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué cambió? Porque la destrucción de Jerusalén estaba ahí. Estaban los muros caídos, estaban los muertos, estaba todo mal. El día oscuro. ¿Qué cambió? ¿Dios? No, Dios no cambia. ¿Qué cambió entonces? El corazón de Jeremías. ¿Se acuerda que hace un tiempo vimos acerca de la oración? ¿Qué cambia la oración? Mi corazón. Y eso es lo que pasó acá cuando Jeremías ve al Señor en su corazón. Cuando tú estás pasándolo mal, cuando estás en esa barca, en esa tormenta, cuando todo se ve oscuro, en vez de preguntar, ¿por qué a mí? Mira al Señor. Eso es lo que enseña este pasaje. Mira la promesa de Dios. Dios no ha cambiado. Tu situación sí, por causa de tu maldad, por causa de tu pecado, por causa de tu infantilismo espiritual. Dios te va a probar. Va a hacer cosas en tu vida y lo vas a pasar mal. Y cuando estés en ese punto, mira al Señor y las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque tú vives de las promesas de Dios. ¿Y qué vas a decir? Lo que dice
Jeremías, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. ¿En qué esperaré? Versículo 24. Mi porción es Jehová, y dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperar en el Señor. ¿Conoces a Dios? Espera en Él. Aprende a vivir de sus promesas. ¿Qué dice eso? Que no importa qué es lo que esté pasando en tu vida, no importa cuán oscuro sea el desastre que tú estés mirando, que tú estés sufriendo, Dios sigue siendo Dios. Él no ha cambiado, Él sigue ahí. Lo que pasa es que tú te apartaste, pero no lo viste. Siempre hay esperanza en el Señor. No importa qué es lo que estés viviendo hoy, siempre puedes confiar en Dios, ¿o no? ¿Falla Dios? Nunca. Entonces, ¿por qué buscamos en otra parte, en un Dios, y dejamos a Dios fuera de nuestra ecuación? Las circunstancias a veces nos comen, los problemas nos derrumban, pero créeme, los problemas no son Dios, no tienen ese poder. Dios sí, Dios es Dios. Y Dios nos ama con un amor que nunca cambia. Porque así es Dios, ¿o no? Dios es amor. ¿Cuándo? Todo el tiempo, permanentemente, cada segundo, eternamente. Dios nos ama, Dios es amor, nunca cambia y es para siempre y por siempre. Es constante. ¿Qué dice el versículo 22? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y esa palabra misericordia en el hebreo tiene un sentido bastante más amplio que lo que nosotros podemos entender con solo leer misericordia. Misericordia tiene que ver con el amor, pero con un amor que ha sido comprometido en una promesa. Y podríamos decir que es un amor fiel. Dios tiene misericordia de ti porque te ama y porque dio todas sus promesas para ti. En ese contexto está la misericordia de Dios y va a obrar la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, por ese amor fiel que te tiene, dice, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora, este texto uno puede también entenderlo de esta manera. La misericordia de Dios nunca se consume para nosotros. Y se entiende por lo que sigue en la frase, ¿no? Porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cuánto duran las misericordias de Dios? Siempre. ¿Cuándo están disponibles las misericordias de Dios para ti? Siempre, aunque tú no lo veas. Porque estás viendo otras cosas que no convienen. No a Dios. Cuando ves a Dios, siempre vas a ver la misericordia de Dios sobre ti. Porque nunca se consume, es para siempre. Es espectacular ese versículo. Amor fiel no depende de ti, depende de Él. ¿No es bueno eso? No depende de las olas, para seguir el ejemplo de la mañana. No depende de la tormenta. La misericordia de Dios depende de Él. Wow. Yo quiero depender de ese Dios de misericordia. ¿Tú? Dios renueva sus misericordias en nuestra vida cada día. Y es lo que dice después Jeremías. Pero es interesante porque Jeremías está hablando acerca de Dios. Versículo 21, versículo 22. Hablando de Dios, sí, las misericordias de Dios. Versículo 23. Ahora le va a hablar a Dios. Y es como que Jeremías ahora se va a predicar a su corazón. Y tienes que entenderlo de esa manera. Esto es lo que me voy a decir a mí mismo cuando yo esté pasando por el valle de sombra de muerte. ¿Qué me voy a decir? Nuevas son cada mañana, ¿qué cosa? Tus misericordias, ¿no? Grande es tu fidelidad.
Y cantábamos, tu fidelidad es grande. Siempre nuevas cada día, como el maná. ¿Recuerda cómo era el maná, o no? Dios daba alimento a su pueblo en el desierto donde no había nada todos los días. ¿Cuánto duraba ese alimento? Para el día. ¿Y al día siguiente? ¿Qué pasará al día siguiente? Dios daba su alimento al día siguiente a su pueblo y ese alimento duraba ¿cuánto? Para ese día. Es nuevo cada día. Es fresco cada día. Alimenta cada día. La misericordia de Dios es igual. Nuevas son cada día. ¿Para qué día? Para este día. No para mañana. Las misericordias que Dios tiene hoy para ti son para hoy. Así como las misericordias que Dios tuvo para ti ayer fueron para ayer. Hay un texto allá en Mateo 6:34 que dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Todos los días tienen su afán. Y para cada afán Dios provee misericordia. No busques para mañana la misericordia que Dios te tiene hoy. Disfruta, descansa, vive de la promesa de Dios que dice que Dios te da su misericordia hoy y mañana te va a dar nueva misericordia. Y en eso que tú has puesto en oración delante de Dios para que muestre su voluntad respecto de algún plan que tengas a futuro, espera que en ese futuro Dios muestre esa misericordia para esa respuesta a esa oración, no hoy. Porque entonces voy a empezar a caer en el pecado de exigirle a Dios hoy lo que Él me quiere dar mañana. ¿Quién soy yo? Si Dios es fiel y me lo da. Tendemos a caer muchas veces en eso y apurar las decisiones que Dios ha puesto para nosotros las tomamos antes de tiempo. ¿Cuándo dijo que envió Dios a su Hijo? Imagínate, estoy hablando del plan de salvación, el plan de redención del hombre. ¿Cuándo dijo que lo envió? En el tiempo de Dios. ¿Y por qué no lo envió antes? Porque Dios es Dios y tiene misericordias para cada día. Él sabe. Él no falla. Dios nos ama con un amor que nunca, nunca cambia y que depende, gracias a Dios, de Él, no de nosotros. Y renueva esas misericordias cada día en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Aprender a confiar en la misericordia de Dios de hoy. Y mañana descansa en la misericordia de Dios de mañana. Fue muy bueno el ejemplo de la mañana de la oración de Ana, la mamá de Samuel, recuerda, ¿no? Fue al templo, derramó su corazón, lloró y oró a Dios. ¿Y cómo se fue? Contenta, tranquila, porque descansó en Dios. Mi oración está en el Señor. Hay un versículo que ha marcado mucho mi vida, que está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué está diciendo? Que humilles tu vida bajo su poder porque Él es el de las promesas. Echando toda vuestra ansiedad delante de Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Cada día. Y eso me ha ayudado mucho en mi vida a no afanarme, a saber o aprender a esperar en Él, en su misericordia que son nuevas cada mañana, cada día. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. ¿Le suena el himno, no? Cada mañana la veo en mí. Uf, promesa del Señor que le hicimos canto. Bueno, aprendamos a vivirla, de verdad. Ciertamente, dice David,
El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 23, ¿te acuerdas de eso, no? Que David dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, que aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque pase lo peor, Dios sigue siendo Dios. Y después dice, ciertamente la misericordia de Dios me perseguirá, va a andar detrás mío, me va a andar buscando cada día, todos los días de mi vida. Esa es promesa de Dios, está escrita. Salmo 23. Vive de acuerdo con eso. Dios nunca falla. Aunque fuéramos infieles, dice Pablo, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y qué pasa cuando yo no vivo de acuerdo con las promesas de Dios? Cuando yo me aparto y peco, ¿qué va a pasar con la misericordia de Dios? Es la pregunta que yo me hago de inmediato, ¿no? Dios es fiel, Dios quiere darme todo, pero si yo me aparto de Él, ¿qué voy a recibir? Mira el Salmo 119, versículo 75, que debería aparecer. ¿No está? Ahí está. Conozco, oh Jehová, que tus juicios, por mis pecados, por sus promesas, son justos. Él es justo. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Voy a recibir disciplina del Señor? Amén. ¿Por qué? Porque Él es justo y Él es, ¿qué más? ¿Qué más dice el versículo? Fiel. Dios es fiel siempre. Su fidelidad me persigue todos los días de mi vida, aun cuando yo fallo. Entonces Él me corrige porque Él es fiel. Gracias, Señor. Porque no va a dejar que yo caiga más allá de lo que convenga. O de lo que no me convenga, mejor dicho. Tengo que estar oyendo siempre la voz de Dios para que su fidelidad me alcance, para que su misericordia sea nueva cada día a pesar de mí, que pueda alimentarme de ese maná de misericordia que Dios nos da. Y por todo eso, por todo esto que hemos visto, tenemos que llegar a una sola conclusión. ¿De qué depende nuestra vida? De las promesas de Dios. Por lo tanto, Dios es exactamente, no más ni menos, que todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sí o no? Y no tengo que buscar en ningún otro lado, solo en el Señor. Dios es todo lo que yo necesito. Versículo 24. Mira lo que dice Jeremías. Mi porción es Jehová. ¿Sabe por qué dicen mi porción es Jehová? ¿No? Cuando Dios reparte las tierras a las tribus de Israel, les reparte tierras a todas las tribus menos a una. ¿Sí? A los levitas. Ellos serán mi porción. Y ahí tenemos la palabra del Señor. Wow. ¿Qué prefieres? ¿La mejor tierra? ¿Las más grandes riquezas de este mundo? ¿O al Señor? Y eso es lo que está diciendo. Yo tengo lo mejor. Dios. Esa es mi porción. Está el desastre. Jerusalén está en ruinas. Pero mi porción es el Señor. Dijo mi alma. Es lo que le dije yo. Se está predicando a sí mismo. Por tanto, perdón. Sí, en Él esperaré. Y hay un salmo muy conocido que es el Salmo 16 que escribió David que habla de esto mismo y dice en el versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia. ¿Te fijas lo que está diciendo, no? ¿Cuál es tu herencia? La misma de David. ¿Cuál es? Dios. ¿Hay alguna herencia más grande que esa, no? ¿Hay alguna riqueza más grande que esa? ¿Hay algo mejor que esa? Tu herencia es Dios mismo. Mi porción es Dios. Él es mi herencia.
Eso nos enseña David en ese salmo. Es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, hablando esto de repartir las tierras. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Probablemente no hayas entendido este versículo, pero está hablando de las cuerdas con que se miden las tierras para repartir. ¿Cuánto miden las cuerdas que te cayeron a ti? Dios. Wow. Por eso dice, me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. No hay nada que pueda compararse a ella, porque es Dios mismo. Dios puede estar obrando hoy en tu vida para que sueltes algo a lo que te estás aferrando que no es lo que te conviene, por mucho que te guste. ¿Entiendes eso, no? Probablemente estés anhelando cosas de este mundo que no sean las que te convengan, o a lo mejor no es que no te convengan, pero son menores en valor. Y te está llevando a buscar a Dios, a llevarte a algo mayor, infinitamente mayor, a Él mismo. Que tu porción sea Él, que vivas de acuerdo con su misericordia, con sus promesas. Eso es lo que te está llamando el Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Salmo de Asaf. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eso es lo que está hablando. No importa lo que yo esté viviendo, mi carne y mi corazón desfallecen, sigue el salmista. No importa el desastre, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Wow. Salmo 73, 25, si lo quieren anotar. La pregunta entonces que tienes que responder hoy, que tengo que responder hoy es, ¿cuánto estoy confiando en las promesas de un Dios que no falla? Amén. Señor, hemos escuchado tu palabra, hemos oído una vez más de tus promesas, de tu fidelidad, de nuestro pecado incluso, pero como tú eres un Dios por sobre todas las cosas y que en ti podemos encontrar absolutamente todo lo que necesitamos y más. Esa misericordia que nos das cada día, por siempre. Tus promesas, Señor, en las cuales podemos descansar confiadamente, buscando tu rostro, sabiendo que tú eres nuestra porción, que tú eres todo, absolutamente todo lo que necesitamos en nuestra vida. Nos cuesta entender eso en el día a día y queremos rogar hoy día, Señor, para que nos ayudes a buscarte con ese anhelo, con esa pasión de saber que en ti vamos a encontrar las respuestas, que en ti vamos a encontrar esa misericordia que nos va a ayudar en lo que necesitamos ser ayudados, porque te necesitamos, Señor. Ruego por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que nos bendigas de esa manera. Aquellos que no han venido, que por favor busquen en tu palabra esto que hemos oído hoy de ti, para aprender a vivir de tus promesas siempre. En el nombre de Jesús. Amén.